Hola, muy buenas tardes, maestra. El día de hoy le voy a entregar lo que es la práctica número 16 correspondiente al curso de procesamiento de imágenes. En esta práctica yo le voy a entregar lo que es el filtro de mediana. Aquí me equivoqué, perdón, es mediana. Y analizando los diferentes ruidos junto con este filtro. Bien, vamos a comenzar explicando un poco lo que es el filtro de mediana. Recordemos que el filtro de mediana es un filtro muy bueno para ruidos no uniformes. Este va a tomar como valor medio, bueno, en base a la vecindad de píxeles que nosotros le vamos a dar, va a tomar un valor medio de los valores de sus píxeles. Este valor medio lo va a asignar como el valor del centro. Esto es muy bueno ya que este valor va a ser el valor final presente en la imagen y no va a ser un promedio de todos los píxeles como bien lo hemos visto con otros filtros. Bien, también vamos a explicar un poco lo que son los diferentes tipos de ruido. Bien, vamos a comenzar con el ruido gaussiano. En este caso tengo esta imagen, aquí tenemos la original y aquí después tenemos el ruido gaussiano. El ruido gaussiano es un ruido totalmente aleatorio en toda la imagen, aleatorio en base a los píxeles, es decir, no es un ruido va a ser un ruido que utiliza aleatoriamente en todos los píxeles. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nosotros tenemos que hacer un ruido totalmente aleatorio en cualquier parte del píxel. Nosotros vamos a tener una imagen un poco borrosa. Después tenemos el ruido de lo que es el ruido sal y pimienta. Este ruido es un ruido muy impulsivo. Va a tener la característica que la sal es el valor máximo, que es un puntito blanco, y la pimienta es un puntito negro, que es el valor mínimo. Pero este ruido tiene aquí en esta imagen no se alcanza a ver muy bien lo que es la sal y la pimienta, pero si le hacemos más zoom en la imagen, prácticamente podemos ver muy bien lo que es la sal, estos puntitos blancos, y la pimienta, estos puntitos negros. Siendo que esta imagen, como es muy oscura, se puede perder un poco lo que es el ruido de la pimienta, pero se es muy notorio en algunas partes lo que es el ruido de la sal. Digo, sí, de la sal. Bien, perdón, sí, de la sal. En este caso seguimos con el ruido local. Yo le puse local bar por la variable local. En este caso es un ruido local, totalmente local, lo cual afecta ciertas partes de la imagen. Esta afecta más a las partes con mayor intensidad o que son más borrosas, siendo que es decir, que tienen mayor texturas. En este caso podemos ver que afecta más a lo que es el pelito del gato, porque es donde tiene más texturas, o en esta parte de las sombras es donde afecta muchísimo más. Siendo que las partes más oscuras es como que las partes que más afecta este ruido. Y aquí podemos ver cómo alrededor de la cara del gato es donde afecta más. En la parte prácticamente de la cara no afecta tanto, pero aquí nosotros podemos ver cómo perdemos ciertos detalles. Por ejemplo, en el pelo del gato que tenemos aquí, nosotros podemos ver que afecta mucho en estas partes donde hay más detalles, más texturas. Tenemos el ruido speckle. Este ruido también es mejor conocido como ruido multiplicativo. Este tiene la característica que es un ruido muy fino, siendo que la intensidad de los píxeles se ve afectada por la señal aleatoria de la multiplicidad de la imagen. Y es aquí donde nosotros vemos esto. Después vamos a aplicar lo que es el filtro de mediana. Aquí le puse filtro de media, pero es el filtro de mediana. Aquí nosotros podemos ver esto. Aquí nada más por economía del lenguaje puse esto, pero realmente es el filtro de mediana. Bien, aquí nosotros tenemos una característica muy importante. Analicé cada ruido con diferentes filtros. Aquí yo le di una ventana de 3x3 a la imagen, al filtro. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver los siguientes resultados. Como prácticamente es un ruido que rescata muy bien a lo que es la imagen, pero como bien dije, depende del ruido, es como este le afecta a la imagen. Y aquí nosotros podemos ver que podemos perder ciertos detalles dependiendo del ruido. Por ejemplo, el ruido que más le está afectando a esta imagen es el ruido gaussiano. Y aquí nosotros podemos ver muy bien esto, que al momento de aplicar el filtro en la imagen podemos perder ciertos detalles en la imagen. Aquí nosotros podemos tener una imagen un poco más oscura y nosotros podemos tener una imagen un poco más nítida. Esto es, esto es debido a lo que es prácticamente a lo que es la ventana. Pero si nosotros le agregamos una ventana un poquito más grande, porque aquí tenemos una ventana un poco muy pequeña, ¿qué es lo que quiere decir? Que va a tomar muy pocos píxeles como referencia. Entonces nosotros podemos ver prácticamente lo que es este efecto. Entonces nosotros aquí para agregar más detalles necesitamos darle una ventana un poquito más grande para que tome como referencia un poquito más de píxeles. Y esto lo vamos a ver a continuación. Ahorita que cargue la imagen. Bien, ahorita ya cargó la imagen con la ventana de 5 y nosotros podemos ver prácticamente cómo se rescata un poco mejor lo que es la imagen, porque tiene más píxeles. Es decir, al tener más píxeles va a tener más valores y puede que uno de esos valores, al tener más píxeles, pueda que el valor medio sea un poquito más alto.
Recordemos que en en los filtros anteriores, mientras más alto sea el valor central del píxel, es mucho mejor. Entonces, al tener un valor muy cerrado, puede que estos valores de 3x3, esa ventana de 3x3, no sean un valor tan alto. Pero al tener una ventana más grande, podemos tener un valor, no sé, por aquí, más alto, o el valor medio, más bien el valor medio de toda estos píxeles puede ser un poco más alto. Entonces va a tomar ese píxel como referencia más alto. Y es muy bueno tener un valor central alto. Bien, aquí nosotros podemos ver prácticamente cómo ya mejora un poco. Bien, ahora qué pasa en la práctica nos pedía hacer la comparación con las imágenes anteriores, de la anterior práctica, la mejor imagen. En este caso yo tengo el filtro de conectividad 8, en este caso. Yo tengo, por ejemplo, lo que es el ruido de sal y pimienta a 0.5, lo que es aquí, perdón, 0.05, como bien vemos aquí. En este caso yo también tenía ese mismo valor en esta imagen, y nosotros tenemos aquí la comparación de la conectividad 8. Recordemos que la conectividad 8 nos solicitaba un umbral. Aquí nosotros podemos ver cómo entre más grande es el umbral, prácticamente se rescata mucho mejor la imagen. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros necesitamos un umbral prácticamente muy grande para rescatar lo que es esta imagen. En cambio aquí con el filtro de mediana no es tan necesario incluso tenemos vecindades de 3x3 y prácticamente se rescata muy bien lo que es la imagen. Incluso con vecindades más grandes rescatamos lo que son más detalles de la imagen. Pero a diferencia del umbral, necesitamos un umbral cada vez más grande. ¿Esto qué quiere decir? A principios no parece muy complicado tener un umbral tan grande, pero necesitamos más procesamiento entre un umbral más grande. Ahora, ¿qué pasa aquí tengo la comparación con lo que es del gaussiano? Aquí tenemos valores sigma, igual tenía el mismo ruido sal y pimienta 0.05, y aquí nosotros podemos ver prácticamente cómo valor sigma rescata mejor la imagen, pero necesitamos también un valor más grande, porque toma lo que es el contorno, como mapeo lo que es un contorno de los píxeles. Después tenemos el ruido, la imagen, pero el ruido a conectividad 4. Recordemos que conectividad 4 no toma como referencia los valores extremos de los píxeles, solo toma los valores centrales, así. Y aquí también podemos ver exactamente el mismo efecto. Necesitamos tener un valor muy grande al centro y tener cada vez valores más grandes para poder rescatar lo que es la imagen. En este caso aquí, perdón, se me pasó, aquí tenemos el valor gaussiano a ventana 5x5 y aquí tenemos el valor gaussiano a 3x3. Aquí nosotros al tener una ventana un poco más pequeña, en este caso rescata muy poco lo que es la imagen, perdemos ciertos detalles. Bien, aquí pasa algo curioso. ¿Qué pasa si yo agrego un ruido más fuerte? Es decir, aquí yo tengo un ruido prácticamente leve, muy pequeño, muy pequeño, entonces es un ruido muy leve. Pero ¿qué pasa aquí si yo lo aumento a un ruido mucho mayor? Es decir, un ruido más extremo. Aquí nosotros podemos ver prácticamente los resultados. Al tener un ruido demasiado extremo, nosotros podemos ver cómo prácticamente el filtro de mediana funciona todavía muy bien, pero perdemos ciertos detalles. Aquí nosotros tenemos la característica de que nosotros seguimos conservando un poquito de ruido. ¿Y esto por qué es? Prácticamente como nosotros al tener vecindad, la vecindad es de 5x5, puede que en estos píxeles le está afectando más ruido en alguno de estos píxeles. Entonces al nosotros tener, no sé, este valor medio y este valor tener este valor de ruido en los píxeles, podemos ver prácticamente este efecto en todos los píxeles y podemos prácticamente seguir conservando ruido, pero es porque en estos casos ya es demasiado extremo el ruido. Es decir, aquí nosotros podemos ver prácticamente como el ruido ya es extremo, es decir, está prácticamente presente en casi todos los píxeles, si no es que en todos. Y aquí podemos ver que siempre le sigue afectando demasiado lo que es el ruido gaussiano, y esto lo podemos ver a continuación con el filtro. Prácticamente aquí se pierden demasiados detalles. En esta imagen lo que más le afecta es el ruido gaussiano. Aquí nosotros podemos ver como en los demás ruidos sí le afectan, pero no tanto. Y esto lo podemos ver en los filtros. Aquí el ruido de sal y pimienta le afecta un poco, siendo que los valores blancos, como bien dije, son muy altos. Entonces aquí tenemos muchísimos valores blancos. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo se traspasó un poco lo que es el ruido. Bien, ¿qué es lo que pasaría si yo analizara este ruido con la conectividad 8 con la conectividad 4? Aquí necesitaría valores de umbrales muy grandes para prácticamente rescatar lo que es la imagen. O necesitaría igual en conectividad 4 o en el filtro gaussiano necesitaría un valor de sigma muy alto. O en conectividad 4 aquí necesitaría también los valores del centro muy grandes. Esto para poder rescatar mínimo esta imagen, ya que el ruido aquí es extremo, totalmente extremo. Ahora bien, vamos a pasar a analizar otra imagen.
¿Esto por qué? El ruido le afecta de diferente forma a todas las imágenes, no le afecta de la misma manera a todas las imágenes, y esto lo vamos a ver a continuación. Aquí yo tengo otra imagen de la artista Andrea Minini. Aquí nosotros podemos ver esta imagen de un koala, pero ¿cuál es la característica de este koala? Este koala está hecho con muchísimas líneas. Si yo luego zoom aquí, prácticamente nosotros podemos ver estas imágenes, como bien lo vimos en el patrón de Moje en las anteriores prácticas. Bien, ¿qué es lo que pasa con el ruido? El ruido le afecta demasiado a este tipo de imágenes, ya que lo que nosotros queremos ver es este efecto que nosotros vemos aquí. Este efecto es el que nosotros necesitamos. Prácticamente al nosotros ponerle ruido en las imágenes, perdemos poco a poco este efecto. Viendo que, como bien dije, depende del ruido, también le va a afectar un poquito más a la imagen. En este caso le afecta un poco más en lo que es entre el ruido gaussiano y el ruido speckle, lo que es el multiplicativo, ya que es un ruido muy fino. El ruido de sal y pimienta no le afecta mucho, seguimos teniendo esto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos el filtro de mediana? Nosotros cuando aplicamos el filtro de mediana, aquí nosotros tenemos una característica muy importante. Nosotros al principio podemos ver que se rescató la imagen, pero si nosotros somos muy, o sea, tenemos una vista muy buena, nosotros podemos ver como prácticamente este efecto, como bien vimos entre las líneas, el efecto de Moret, prácticamente se está perdiendo. Y es lo que vemos a continuación. El filtro rescata el contorno de la imagen, pero perdemos detalles. Y esto lo vamos a ver a continuación. Si nosotros lo hacemos un mega zoom aquí en esta parte de la imagen, prácticamente vemos como ya es totalmente borroso. Aquí nosotros podemos ver cómo ya se empieza a ver totalmente borroso, siendo que ya no podemos percibir dónde están las líneas. Y esto se debe a que, como bien dije, depende del ruido, es como le va a afectar más a unas imágenes que a otras. En este parte el ruido le está afectando muy bien la imagen. A pesar de que aquí yo tengo un ruido muy leve y tengo una vecindad un poco pequeña, sería lo ideal, en este tipo de casos, sería lo ideal ponerle una vecindad un poco más grande. ¿Esto para qué? Para que tome como referencia una vecindad más grande y, como bien dije, nosotros al tener un valor medio, un valor medio un poquito más grande, al tener una amplia, una vecindad un poquito más alta, puede que tome como valor medio un valor un poquito más grande. Y esto nos puede ayudar un poquito mejor a rescatar ciertos valores de la imagen. Y como vemos es así. Nosotros al aumentarle la vecindad, en este caso, el valor sigue siendo tenue, pero en este caso nosotros al aumentarle la vecindad, igual como dije, somos un poco perceptivos en el ojo, podemos ver cómo ya se rescataron algunos detalles de la imagen. ¿Esto por qué? Por la vecindad que nosotros tomamos. Si comparamos con la imagen original, es verdad, ya casi no se parece, o sea, la forma sí se parece, pero perdemos detalles en lo que es la imagen. Y es porque, como dije, el ruido les afecta de diferente forma a este tipo de imágenes. Pero bien, vamos a pasar a otra imagen un poco con mayores detalles. Esta imagen originalmente no es una imagen de Andrea Minini, es una imagen de otra artista, como bien analizamos en el video anterior. Y en diferentes videos, esta imagen lo que tiene es que es una imagen que es de un rostro humano, pero como bien dije en en los videos anteriores, este rostro humano fue hecho con demasiadas líneas, es decir, tiene demasiados detalles. A simple vista no se ve aquí, pero por ejemplo esta imagen fue hecha con demasiadas líneas, tiene demasiados detalles. Aquí no se alcanza a percibir, pero es una imagen que tiene muchos detalles. Aquí nosotros podemos ver que el ruido que se le asignó es muy leve, es muy poquito. Pero aún así, aunque es muy poquito, podemos ver cómo esta imagen le afecta mucho el ruido. Por ejemplo, el ruido gaussiano le está afectando, siendo que se pierden ciertos detalles. El sal y pimienta no le afecta tanto, pero aquí vemos que el ruido que más le está afectando a esta imagen es el ruido local, ya que, como habíamos dicho anteriormente, este ruido le afecta a ciertas partes de la imagen. En este caso, como nosotros tenemos el fondo negro y prácticamente las líneas están arriba del fondo, está afectando muchísimo al fondo, haciendo que perdemos muchísimos detalles en lo que es la imagen. Y aquí prácticamente nosotros perdemos demasiados detalles. Por ejemplo, si le hago zoom aquí, no sabemos muy bien si todavía es el ojo o qué parte de la imagen es. Entonces, esta imagen le está afectando mucho lo que es el ruido local. El ruido multiplicativo también le afecta un poco, pero no demasiado. Aquí nosotros también vemos que el ruido gaussiano también le está afectando también demasiado. Y es que el ruido aquí en esta parte es muy leve. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos el filtro de media aquí en este caso? Como bien dije en las prácticas anteriores, es muy importante saber qué filtro usar, porque depende de lo que tenemos o el problema que tenemos, es el filtro que nos puede ayudar un poco mejor o en este caso no. Recordemos que el filtro de mediana sirve mucho para ruidos no uniformes.
pero para ruidos uniformes sí le cuesta un poco más trabajo, y esto es lo que vamos a ver a continuación en esta imagen en específico. En esta imagen, como podemos ver, hay que identificar primero qué ruido le está afectando más a la imagen. En este caso, el ruido gaussiano y el ruido local son los que más le están afectando. Y nosotros podemos ver muy bien estos resultados cuando le aplicamos lo que son los filtros. El filtro de mediana, prácticamente podemos ver que los resultados no son tan buenos, sino que la imagen prácticamente se ve bastante borrosa. Y con el filtro, con el filtro de mediana, el ruido local, prácticamente tenemos una imagen muy borrosa, como si tuviéramos una imagen impresa, una imagen mal impresa. Mientras que los ruidos que no le afectan tanto es el ruido de sal y pimienta y el ruido de speckle. En esta parte podemos conservar casi lo que es la imagen. Si, como bien dije, aquí nosotros somos muy detallados en el ojo, nosotros podemos ver cómo si rescatamos ciertos detalles aquí en lo que es el ojo, porque este ruido no le está afectando mucho. Y aquí tenemos una ventana de 3x3 en los píxeles, pero como bien dije, este ruido es muy bueno para ruidos no uniformes, y en este caso es muy bueno. Aquí nosotros tenemos como aquí en esta parte el ruido de sal y pimienta y el ruido de speckle no le afectó tanto. En cambio, el ruido gaussiano y lo que es el ruido local les afectó muchísimo, y esto lo podemos ver a continuación, como prácticamente, a pesar de que haber puesto el filtro, nosotros tenemos una imagen completamente borrosa. Bien, con esto termino como una conclusión. Analicemos estos tres tipos de imágenes, no solo para analizar el filtro, sino analizar cómo a estos tres tipos de imágenes diferentes les afecta de manera diferente el ruido. Y aquí entra lo que es la conclusión. Depende de la imagen y el ruido y cómo le está afectando el ruido a tu imagen, es el filtro que se le puede poner. En este caso podemos ver que en algunos casos el filtro de mediana no es muy bueno para algunos ruidos, ya que no podemos, si nuestro objetivo prácticamente en esta imagen es rescatar lo que es la forma de la imagen, pues sí nos podría ayudar, porque rescatamos lo que es la forma de la imagen. Pero si queremos rescatar los detalles o el efecto que tenemos aquí, del efecto de estas líneas que tenemos aquí, este filtro prácticamente no nos ayuda mucho, porque en estos casos de estos dos ruidos no nos ayuda mucho este filtro, porque no rescatamos estos detalles. Entonces, como conclusión, depende qué es lo que necesites, es el filtro que vas a aplicar en base al ruido que le está afectando a tu imagen. Puede que te funcione más o puede que te funcione mejor. Aquí en este caso también podríamos optar por usar una conectividad 4, una conectividad 8 o el filtro de Gaussian. También podemos aplicar lo que es el filtro de media. Este filtro de media, recuerda, es un valor ponderado de todos los píxeles, a diferencia de este que es un filtro de mediana. Bien, todo depende qué es lo que necesites, es el filtro que se va a aplicar. Y bien, con esto termino lo que es mi práctica.